Buenas tardes, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 93. Salmo 93 y vamos a dar inicio al estudio que tenemos los días miércoles de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia Coyoacán, Getsemaní de Coyoacán. Salmo 93 y vamos a leer los 5 versículos, solamente son 5 versículos, es un salmo pequeño y son solo 5 versículos, vamos a dar lectura. Salmo 93, dice la palabra del Señor: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos el tiempo que nos permites para leer tu palabra. Oramos a ti para que en tu misericordia, Señor, siempre estés bendiciéndonos a través del Espíritu Santo para el entendimiento de la Escritura. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, el Salmo 93 y los siguientes 6 o unos dicen que 6 u 8 salmos, es decir, los siguientes 6 u 8 salmos, se les conoce como salmos reales, pues hablan acerca precisamente del poderío, de la soberanía que tiene el Señor. Y son salmos que se usaban, ¿verdad?, en los tiempos del Mesías, es decir, cuando en los tiempos en que se hacía el culto a Jehová, el culto público, los judíos entonaban estos himnos que son del 93 hasta el 104 o hasta el 110, hay algunos que lo comentan, ¿verdad?, en donde se habla acerca de eso, de la realeza del Señor. Por ejemplo, el Salmo 110, vamos a buscarlo, dice en los inicios, ¿verdad?, el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, se ve, ¿verdad?, la realeza porque se habla de un estrado, siéntate a mi diestra, es decir, el Señor está teniendo un diálogo con Él mismo, con la Trinidad, ¿verdad? Se ve ahí hablando el Dios Padre, hablando a Dios Hijo, siéntate a mi diestra. Este Salmo 110 es un salmo que se conoce por la realeza que se menciona acerca de Jesucristo. Entonces, los salmos están pues divididos en secciones, ¿verdad? Hemos comentado un poquito de ello, en qué tiempo se usaban, hemos hablado de los salmos graduales también, y bueno, este salmo es importante como todos, como toda la escritura, y el tema del Salmo 93 es la supremacía de Dios, ese es el tema principal, y es la supremacía de Dios como un Dios soberano, como un Dios todopoderoso, que se manifiesta, la supremacía de Dios se manifiesta, se deja ver en la creación y en la providencia de Él mismo. Es decir, Dios crea a la humanidad, con todo lo que existe, claro, pero aquí estamos hablando de la humanidad, crea a la humanidad y Él está siempre dando, cuidando, ¿verdad?, de lo que Él crea. Y el Salmo número 93 se encarga de ver el tema tan importante que es la supremacía de Dios. ¿Por qué es importante para nosotros la supremacía de Dios como iglesia? Porque en todos los asuntos que tengamos nosotros que ver, que tiene que ver con la debilidad humana, entonces podemos pensar en que Dios está gobernando aún la debilidad humana, las carencias, o lo contrario, ¿verdad? A veces no solamente las carencias materiales, por ejemplo, nos hacen pues pasar malos ratos o nos preocupan, pues, o sea, sí es preocupante cuando no tenemos dinero, claro que sí,
Pero también cuando en las personas llegan a tener muchísimo dinero, también es preocupante, ¿verdad? Entonces, o sea, preocupante porque se tiene el dinero y se tienen que hacer gastos, tienen que pagar impuestos, etcétera. Entonces, ambos lados, ¿verdad? De lo que estamos hablando, siempre trae un problema a las emociones, a la mente de la persona. Y entonces cuando volteamos como cristianos, nosotros como cristianos, cuando volteamos a ver la supremacía de Dios en cualquier situación difícil o no difícil, o que haya abundancia o escasez, en ambas partes podemos estar equilibrados viendo la supremacía de Dios que está gobernando nuestra vida. Y bueno, es uno de los temas fundamentales, ¿verdad?, en la escritura, como muchos temas. No es el único a hablar de la supremacía de Dios, de la soberanía de Dios, pero la enseñanza de la soberanía del Señor nos permite descansar nuestros problemas solamente en lo que Él demanda para su iglesia, ¿verdad? Así que a Dios, ¿verdad?, al Señor se le describe como un rey desde el comienzo de su reino, y se le describe, ¿verdad?, en el Salmo, se le está describiendo como con un ropaje real, ¿verdad? Dice el versículo 1, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Es decir, la vestidura, ¿verdad?, que tiene el Señor, dice el salmista, que es una vestidura de poder, así como Isaías. Fíjense cómo es que los salmistas nos dejan ver los atributos del Señor, los atributos de Dios. El salmista nos está dejando ver ese atributo del Señor, el poder. Dice, el Señor, Jehová, se vistió o se ciñó de poder. Y en el libro de Isaías, ¿verdad?, encontramos a el profeta Isaías también diciendo algo importante, que él vio cómo es que el manto del Señor cubría todo el templo en Isaías capítulo 6. Y bueno, ahí lo que refleja el manto del templo es exactamente el poderío que tiene el Señor. Entonces, en ambas partes, en Isaías como en el Salmo 93, el Señor quiere, el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos pues recordando, ya lo sabemos, ¿verdad?, que Él es todopoderoso, ya sabemos que Dios es soberano, pero es importante que lo traigamos a nuestra vida diaria. Eso es lo importante. O sea, la Biblia sí es interesante y es muy bonita, y el libro de los Salmos es un libro poético en donde vamos a la Escritura y miramos cómo es que los escritores se encargaron de, inspirados por el Espíritu Santo, claro, de poner lo que Dios deseaba que se dejara escrito, y lo hacen con un lenguaje florido, adornado, que nos llama la atención a nosotros como lectores. Pero no solamente es eso, sino es llevar todas estas promesas, todas estas verdades, no solo promesas, sino las verdades de Dios a nuestra vida diaria. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cuando hay una situación en nuestra vida desagradable, podemos voltear a la supremacía de Dios, que Él se manifiesta en la creación, en la providencia, y nos damos cuenta que nosotros como seres humanos somos creación de Dios, y Dios está siempre proveyendo lo necesario para su creación, es decir, para nosotros. Así que la vida cristiana, ¿verdad?, es un camino difícil, un camino no tan fácil como pareciera ser, pero finalmente es un camino que conlleva o que lleva, y que la meta es el reino celestial. Esas figuras, ¿verdad?, que nos han presentado los antiguos cristianos cuando han escrito libros interesantes, como este hombre de Dios, Juan Bunyan, un hombre de la iglesia bautista cristiana, claro, ¿verdad? Estoy hablando de cristianos. De los bautistas, un hombre muy, muy bueno, un santo del Señor. Escribe él un libro estando en la prisión, estaba prisionero por el Señor, por predicar el Evangelio, lo encarcelaron,
y él comienza a escribir un libro interesante que se llama El progreso del peregrino, ¿verdad? A mí me gusta mucho, lo he citado porque es precisamente un reflejo de la vida cristiana. El peregrino, el que presentan ahí en el libro, está simbolizando, está representando a todos los cristianos, y es un hombre que vive en la ciudad de destrucción y que tiene que salir porque la ciudad se va a destruir, está llena de maldad, etcétera, y tiene que salir por un camino largo hasta llegar a la ciudad celestial. Ahí tiene que llegar, y sobre todo el camino, que es la vida cristiana, pues va pasando diferentes pruebas, errores, se levanta, etcétera, se encuentra con muchos personajes que simbolizan el mundo, la sabiduría según el mundo, el lago de la desesperación, cae a un no, sí, un lago, pero de lodo, ¿verdad? A un, ¿cómo se dice? Sí, un pozo con lodo, pues. Y eso es lo que simboliza la desesperación ante los problemas, ¿verdad? Y cae ahí porque no sigue el camino. Hay quienes lo invitan a que se salga del camino y que vaya por uno más fácil, etcétera, etcétera. Ese es un libro muy interesante y que nos ayuda, ¿verdad?, para que veamos cómo es nuestra vida cristiana. No estoy hablando que está sobre la Biblia, ni mucho menos. La Biblia está por encima de todos los libros de teología, de todos los libros de historia que tienen que ver con la iglesia. La Biblia es la palabra de Dios y sobre ella no hay ningún otro libro, pero nos ayudan, son herramientas que nos ayudan. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. No, sus escritos no están en la Biblia, pero nos han ayudado, como este hombre que, estando en la cárcel, ¿verdad?, escribe este libro. Vuelvo a repetir, el nombre es El progreso del peregrino. Léalo, es un libro muy, muy bonito y que nos sirve de mucho. Bueno, entonces, el cristiano, ¿verdad?, como este hombre del libro, ¿verdad?, y como el salmista, vamos a la Biblia porque eso es lo que nos interesa hablar, de la palabra del Señor. Y el salmista está en esa situación así, en donde él puede ver el poder del Señor ante sus problemas, ante cualquier situación. Él conoce que la vida que él está pasando como cristiano, pues se le puede llamar cristiano a estos hombres, sí, ¿verdad? Porque ellos esperaban al Mesías, y la palabra Cristo significa Mesías. Bueno, entonces estos hombres de Dios esperaban, confiaban en el poderío del Señor. Por eso conocer los atributos de Dios es importante para nuestra vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué conlleva el que Dios es amor? ¿Qué conlleva el que Dios es todopoderoso? ¿Qué nos dice, verdad? ¿Qué tiene que ver que Dios sea omnisciente? Y podemos mirar todos los atributos del Señor que están en la Escritura, y en la Escritura misma nos damos cuenta que esos atributos de Dios, los mismos nombres de Dios, nos sirven bastante a nosotros para nuestra vida cristiana, porque eso fortalece nuestra fe. Y ante cualquier adversidad, o ante cualquier emoción, buena o mala, positiva, negativa, podamos estar bien cimentados. Dice en los evangelios, ¿verdad?, que el Señor envía o insta, bueno, obliga a los cristianos a que su casa sea construida en la arena, no en la arena, sino en la roca, ¿verdad? Porque la arena, si la construyes en la arena, pues es obvio, viene una marea grande y se lleva esa casa, ¿verdad? Pero si está en la roca, que es Cristo, pues no pasa absolutamente nada. Y confiar en el Señor, entonces, es confiar en todos los atributos que tiene Él. El salmista, entonces, ¿verdad?, vuelvo a decir para continuar, en el Salmo está describiendo a Dios como un rey, con un ropaje real, y por lo tanto, entonces, el culto, hermanos, hermanas, el culto que se le ofrece en su casa, el culto al Señor que se le ofrece en su casa, tanto terrenal como celestial, debe siempre ser caracterizado por el temor y por el amor combinados. Por el temor y por el amor al Señor son elementos combinados que produce, ¿verdad?, el ser hijo del Señor. Entonces, la magnificencia de Dios como creador
lo vemos en los primeros 2 versículos. Jehová reina, se vistió de magnificencia, firme su trono desde entonces, tú eres eternamente, dice en los versículos 1 y 2. Así que el versículo 1 nos da 2 desafíos. Vamos a volver a leer el versículo 1 para ver qué desafíos. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Cuáles son los 2 desafíos que nos muestran los versículos 1 y 2? El primero es que hemos de proclamar que Jehová reina. Eso es lo que tenemos que hacer y lo hacemos, ¿verdad? Con nuestros labios y también con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. Obviamente estoy hablando cuando pues actuamos de una manera debida, ¿verdad? Cuando obramos de una manera indebida, cuando cometemos pecado, lamentablemente, pues no podemos adorar al Señor y no podemos proclamar que Jehová reina, porque no está reinando entonces en nuestro corazón si actuamos de una manera negativa. Por eso volvemos a lo mismo, a lo primero que ya dijimos. Es importante que aceptemos, que reconozcamos que el Señor es un Dios soberano y que Él puede gobernar en nuestra vida. Así que el versículo 1 es lo que nos está mostrando este desafío, ¿verdad? El primero es que hemos de proclamar que Jehová reina. Y el segundo es que debemos contemplar su magnificencia. Y al contemplar la magnificencia del Señor, ya lo dijimos, eso nos va a dar mucha seguridad en nuestra vida en todos los asuntos que tengan que ver con nosotros. Así que, hermanos, cuando adoramos al Señor, cuando estamos en el culto reunidos como iglesia y cuando estamos en el tiempo de la alabanza o de los himnos, cuando estamos en el tiempo de la oración, cuando estamos en todo tiempo, no hay un tiempo de los elementos del culto cristiano, no hay un elemento que sea lo más importante y que tape a los demás, no. Todos los elementos son importantes, todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos del culto? Bueno, la música, pues, los salmos que cantamos, las lecturas bíblicas, la iglesia, es decir, las personas son un elemento del culto. Todo lo que hacemos, la predicación de la palabra, la ofrenda voluntaria que traemos a la iglesia, porque eso es importante, ¿verdad? Nos dice la Escritura que la ofrenda que demos debe ser voluntaria. Eso es importante. Voluntaria, no podemos ser legalistas y decir, es que en el Antiguo Testamento dice que el 10% y si no traes el 10%, pues no, porque si entramos a esos asuntos no sería el 10%, tendríamos que dar el 30%, así se manejaban los judíos en el Antiguo Testamento. No, el 10% solamente es como un parámetro para que la iglesia ofrende voluntariamente, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice, ¿verdad? Y las ofrendas voluntarias, de acuerdo al texto que estamos considerando de Corintios, pues deben ser buenas, ¿no? O sea, de acuerdo al texto, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, dice una persona de la iglesia, ¿verdad? Dice, yo pues nada más el 10% lo tomo nada más, pues por lo menos doy el 10%, porque el Señor pone en mi corazón que dé más, eso es bueno, pero si el Señor pone que yo dé el 10% o menos, pues bueno, ese es asunto del Señor, o más, ese es asunto de Dios conmigo. Así que todos esos elementos del culto son muy importantes para la iglesia, ¿verdad? Y cuando estamos adorando, pues estamos hablando de la adoración, o sea, cuando ofrendamos voluntariamente estamos adorando al Señor, cuando cantamos los salmos con toda la emoción, que hasta nuestra piel se pone así chinita, porque yo creo que a todos nos ha pasado, nos gusta un himno porque nos gusta, ¿verdad? Porque el Señor permite que nos guste y eso es bueno, eso es excelente. Cuando usted sienta esa emoción en la iglesia, exprésela, eso es excelente, ese es un elemento del culto. Y ese elemento del culto es indispensable para adorar al Señor. Y si adoramos al Señor de esta manera, pues Dios mira eso bien. Y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando adoramos, celebramos la majestad de Dios, que es el Rey del universo. Este Dios de quien estamos hablando creó todo, afirmó el mundo, eso es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Afirmó también el mundo y no se moverá, dice al final del versículo 1.
Y si Él entonces ha afirmado el mundo y no se moverá lo que Él afirma, entonces podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Así que no hemos de temer ni los poderes malignos, pues Dios ha vencido y reina. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor ha vencido y Él reina y reinará por siempre. Así que, hermanos, si el salmista, ¿verdad?, quien escribió el Salmo número 93, pudo cantar esta verdad, pues nosotros también lo podemos hacer, porque nosotros hemos disfrutado y hemos conocido la victoria de Cristo. El salmista, fíjese, aquí es algo bien importante. El salmista está cantando, porque es un canto, está cantando la magnificencia del Señor, etcétera, el poder del Señor, los atributos del Señor, y está perfecto, ¿no? O sea, a él le bendijo cantar esto, o sea, este elemento del culto a él le sirvió porque o sea, si él escribió esto, quiere decir que su vida fue una vida consagrada al Señor. Obviamente, todos los escritores de la Biblia fueron hombres escogidos por el Señor y que fueron hombres que trabajaron para la obra del Señor, claro que sí. Entonces, si el salmista del Antiguo Testamento pudo cantar esta verdad, hermanos, cuanto más nosotros que también disfrutamos la victoria del Señor Jesucristo y que lo hemos conocido. Y la diferencia es esta: el salmista no vio a Jesús, no supo de su muerte ni de su resurrección, o sea, como algo histórico. Lo sabía, sí, porque conocían la Escritura. El salmista conocía de la Biblia, pues, de la doctrina bíblica. Y él sabía, ¿verdad? Se anunció desde Génesis hasta el Salmo 93, se anunció que el Mesías iba a regresar. O sea, el salmista conocía de Cristo, con el nombre hebreo Mesías, ¿verdad? Ese es el nombre hebreo, Mesías. El nombre griego es Cristo. Estoy diciendo estos idiomas porque fue en los idiomas que se escribió la Escritura. Pero es exactamente el mismo conocimiento que tenía el salmista, lo tenemos nosotros, a la diferencia, ya lo dije, que este hombre, el salmista, o todas las personas del Antiguo Testamento, no vieron físicamente que Jesús vino. Nosotros tampoco, ¿verdad? Pero lo sabemos por la historia. Así que esa es la diferencia. Y por eso nosotros podemos cantar las verdades que el salmista cantaba, porque somos la iglesia y hemos confiado y hemos visto la victoria de Cristo sobre la muerte. Y apenas hace unos días que recordamos esto, la resurrección del Señor. Hay una frase, ¿verdad?, que dice: firme está tu trono desde entonces. En el versículo 2, firme es tu trono desde entonces. Podría traducirse, una buena traducción también sería desde la antigüedad. Es decir, firme en tu trono desde la antigüedad. Y esta frase entonces enfatiza que no solamente Dios es rey ahora, no, sino que Él ha sido Dios, es Dios y será Dios. Desde la antigüedad siempre ha sido. Dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, desde la antigüedad. Y por eso es que esto, o sea, cantar esas verdades fortalece la fe. Y aparte de todo eso, cuando sabemos, ¿verdad?, que Dios ha sido rey desde la antigüedad, podemos tener y saber que es una base de confianza, es una base de firmeza, poder y eternidad de un Dios personal. Y es un Dios personal porque el Salmo 23 dice, ¿verdad?, Jehová es mi pastor. Está hablando en la primera persona del singular, es decir, en el yo. El Señor es mi pastor. Por eso es que Dios es un Dios personal. El salmista no dice Dios es
pastor de 2 iglesias, de 3 iglesias. No, dice, el Señor es mi pastor. Y eso es muy relevante también para la fe cristiana, ¿verdad? Porque nos da la seguridad que realmente el Señor es el que nos cuida y Él es el que nos pastorea, el Señor. Y con esa seguridad, con esa firmeza, pues entonces podemos estar de una manera digna y firmes pues en la vida que estamos, ¿verdad? En el tiempo que estamos. Versículo 3 y 4 dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y aquí vemos en los versículos 3 y 4 que la creación magnifica también al Rey, o sea, al Señor. La frase que se menciona, alzaron los ríos sus sonidos, nos permite ver las imágenes de poderosas ondas, como de ondas sonoras, dando un gran vigor o un vigor impactante al Salmo. Es para resaltar, ¿verdad?, el poder del Señor. Es como el Salmo 42:7, que dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es decir, los escritores están resaltando, ¿verdad?, con la imagen de una onda sonora o de una onda del mar, están dándonos a entender el poderío que tiene el Señor sobre toda la creación, porque está hablando aquí que la creación misma está magnificando al Rey. En los primeros versículos, ¿verdad?, la iglesia magnifica al Rey, también la creación misma magnifica al Rey. Por eso en el título que le da la Reina Valera al Salmo dice: la majestad de Jehová. Está bien, pero creo yo en lo personal esas palabras no son inspiradas, esas las pusieron después, por eso me atrevo a decirlo. Creo yo que sería o estaría mejor decir la majestad de Jehová en su creación y en la providencia que Él otorga, ¿verdad?, a la iglesia, porque eso es una realidad. Entonces, la iglesia proclama la grandeza del Señor, la creación magnifica al Rey por su poder, por su soberanía. Y el contexto en el cual se escribió el Salmo 93, pues posiblemente, ¿verdad?, podemos pensar que es un lugar montañoso, es un lugar donde parecido al que vivía el profeta Elías antes que fuera llamado, un lugar tranquilo en donde los judíos de aquel tiempo proclamaban la palabra de Dios de una manera con la naturaleza, con cascadas, con ríos, y esto entonces nos deja ver por qué ellos escriben así. Y también el salmista puede tener en mente, ¿verdad?, la victoria del Señor sobre el caos y sobre los poderes del maligno. Cuando está hablando esto, está diciendo que el Señor es todopoderoso para destruir cualquier oponente que se ponga ante Dios, como son los poderes del maligno, ¿verdad? Ya finalmente el versículo 5 dice: tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La palabra y la santidad del Rey, ¿verdad?, es lo que nos deja ver aquí, la palabra y la santidad del Rey. Dice la frase tus testimonios, y bueno, pensar en la firmeza de la creación hace que el salmista piense en la revelación de Dios, que también está firme. Las escrituras descansan sobre la integridad de Dios, y así es que de esa manera podemos confiar en Él. Además dice también, ¿verdad?, la frase la santidad conviene a tu casa. Podríamos también decirlo de otra forma: la santidad adorna tu casa. Bueno, así lo tradujeron otras versiones y está bien, es buena traducción. Dice la Reina Valera, vuelvo a repetir, la santidad conviene a tu casa, y una traducción es la santidad adorna tu casa. Así que el salmista, ¿verdad?, con la frase que ya dijimos, está enfatizando la santidad de Dios, una santidad
que debe reflejarse en su pueblo, eso es obvio. La santidad del Señor se refleja en su pueblo, en su iglesia, y la iglesia tiene el carácter parecido al del Señor. No igual, claro, ¿verdad? Pero parecido al del Señor. Bueno, podemos terminar nosotros el Salmo 93 diciendo, ¿verdad?, que el reflejo de la santidad de Dios en su pueblo es muy importante para la vida cristiana, pues la iglesia morará por largos días, eso dice la palabra, que la iglesia morará por largos días en la casa de Jehová en santidad y amor. Y esta santidad y amor que tiene la iglesia o que logra la iglesia, que consigue la iglesia, es dada, ¿verdad?, por Dios, por la soberanía de Dios sobre su creación. Entonces ya miramos por qué este salmo se conoce como un salmo real. Este y los siguientes 6 u 8 salmos son conocidos como salmos reales, porque se va a ensalzar la realeza, la magnificencia del Señor para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, muchas gracias te damos, gracias por tu palabra que nos permites leer. Oramos para que nos bendigas en cada una de las cosas que hacemos, en cada uno de los actos, Señor, que practicamos, que hablamos, que pensamos, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos permita ver lo grande que tú eres, lo soberano que eres, Señor, y que confiemos siempre en estas virtudes que solo tú tienes, para que nuestra vida sea siempre cimentada y no se mueva, Señor, así como las obras que tú haces que no se mueven. Señor, tu creación es una obra tuya, nosotros somos tu obra, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude tu Espíritu Santo y tu palabra siempre a ser transformados en lo que tú deseas que seamos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.